Hola muchachos, un saludo muy especial para todos. Estamos entonces comenzando la tercera semana de clase del segundo periodo 2020. El tema que vamos a trabajar esta semana son las propiedades de los materiales. ¿Qué son las propiedades de los materiales? Son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos, como cuáles, como la luz, como el calor, las fuerzas, el ambiente, entre otros. ¿Sí? Ese sería el concepto de propiedades de los materiales. Los materiales, entonces, las propiedades de los materiales las, las vamos a ver en estas 5 partecitas. La primera son sensoriales, que son aquellas propiedades que percibimos a través de los sentidos. Está la propiedad del color y brillo, que cada material tiene un color y un brillo característico. Uno de los materiales que más resalta son los metales, específicamente por ese brillo que tiene. Otra propiedad sensorial es la textura. Todos los materiales tienen textura, ¿sí? Si tocamos una piedra, un cristal o una esponja, experimentamos diferentes sensaciones al tacto. Eh, Algunas son suaves, otras son rasposas, otros son lisos, ¿sí? Esas son las texturas. Entonces en las sensoriales tenemos estas dos, color y brillo y textura, esas dos propiedades. Tenemos también las propiedades físico-químicas, que son las que están relacionadas con el comportamiento del material frente a acciones externas. Tenemos en este grupo lo que es la transparencia, que según el comportamiento de los materiales frente a la luz se clasifican en transparentes, translúcidos y opacos. Como materiales transparentes podemos distinguir el cristal y algunos tipos de plásticos. Otra propiedad es la oxidación. Hace referencia al comportamiento de un material cuando es atacado por el oxígeno al estar sometido a la acción de agentes atmosféricos o químicos. La oxidación es típica de algunos metales y sin embargo en otros materiales no se produce, como cuáles, como en los plásticos, en la madera, en el cristal. Los metales son los que más presentan esta propiedad de oxidación. La conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica en un material tiene alta conductividad eléctrica cuando deja pasar la corriente eléctrica por él. Decimos que es conductor, en caso contrario decimos que es un aislante, ¿sí? Cuando por ese material la electricidad pasa sin existir ningún tipo de resistencia a la misma, entonces decimos que es un buen conductor eléctrico. Uno de ellos son los metales, en específico el cobre y la plata. Son los mejores conductores, en especial la plata. Solo que el cobre es el que más se utiliza porque es más barato. Pero la plata y el cobre son los mejores conductores. Cuando entonces se presenta algún tipo de resistencia a la electricidad, al paso de la electricidad por el material, decimos que son aislantes y como aislantes podemos tener lo que es la goma y la misma madera. Sí, pero específicamente la goma. Otro tipo de propiedad físico-química es la conductividad térmica, que un material tiene alta conductividad térmica cuando deja pasar el calor por él. Es decir,
Si calentamos una pieza de un material determinado por unos segundos, sus extremos y el calor se transmiten a toda la pieza. Dicho material tiene una alta conductividad eléctrica, ¿como cuáles? Aquí volvemos a mirar. Miren que ahorita mencionamos un poquitico lo que fue los metales. Aquí de nuevo, ¿quiénes tienen mejor conductividad térmica? También tenemos algunos metales. Solo que ya no en la conductividad eléctrica, miren que resaltaba la plata y el cobre. Aquí los metales que mejor conductividad térmica serían el acero, el aluminio, el latón, el estaño, también entra el cobre y el oro, ¿sí? Eh, Otra propiedad es dilatación térmica. La dilatación térmica es la propiedad por la cual los materiales aumentan de tamaño. Mire pues, aumentan de tamaño al aumentar su temperatura. Generalmente los metales tienen una alta dilatación térmica y materiales como la madera, el cristal o los plásticos tienen una baja dilatación térmica. Es decir, apenas aumentan de tamaño cuando se calienta. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden experimentar en la vida diaria, en las puertas. Eh, hagan un experimento un día que esté haciendo mucho sol y que le esté dando a la puerta y se dan cuenta el cambio que sufre la puerta cuando se abre y se cierra. Y como última propiedad, acá en las físico-químicas tenemos la densidad. Es la relación entre la masa y el volumen de un material. Por ejemplo, el plomo es mucho más denso que el corcho, porque un trozo de plomo pesa mucho más que un trozo de corcho del mismo tamaño. Entonces acá estamos tenemos en cuenta el peso de los materiales para definir la densidad, ¿sí? Entonces es más denso, entre más pesado, más denso. Es más denso el plomo que el corcho, ¿sí? Porque pesa mucho más el plomo. Si miramos, tendríamos que hacer un experimento igual, mirar a ver qué es más denso, el corcho o el algodón. Hay que trabajar ahí varias cositas para experimentar con estas propiedades de los materiales. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con el tercer grupo, que son las propiedades mecánicas. Son las que están relacionadas con el comportamiento del material cuando se somete a esfuerzos, ¿sí? Una de ellas es la dureza. Es la resistencia de un material a ser rayado, ¿sí? Dureza. Resistencia de un material a ser rayado. Es decir, un material es duro o blando dependiendo de si otros materiales pueden rayarlo. El material más duro que existe es el diamante, ya que es capaz de rayar a los demás materiales y no es rayado por ninguno. ¿Listo? Entonces, dureza. Resistencia de un material a ser rayado. No se les olvide. La tenacidad o la fragilidad. Entonces, tenacidad y fragilidad. Un material es tenaz si aguanta los golpes sin romperse. ¿Sí? Miren que estamos hablando de tenacidad. Un material es tenaz si aguanta los golpes sin romperse. Y un material es frágil, ya lo contrario, si cuando le damos un golpe se rompe. Entonces están acá junticas porque una es lo contrario de la otra. Tenacidad y fragilidad. Por ejemplo, donde podemos ver eso, démosle un golpe a un trozo de madera y creo que difícilmente se rompe. Démosle un golpe a un trozo de vidrio y creo que se va a romper fácil. ¿Sí?
Ahora cojamos metal, madera y vidrio y nos damos cuenta que es más tenaz el metal que la madera es más tenaz que el vidrio y si nos devolvemos entonces decimos que el vidrio es más frágil que la madera y la madera es más frágil que el metal. ¿Sí? Otra de las propiedades acá mecánicas es la elasticidad y plasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Un material es elástico cuando al aplicarle una fuerza se estira, ¿sí? Entonces, ¿dónde vemos eso? En un resorte. Porque la condición para la elasticidad es que cuando aplicamos fuerza se estira y cuando dejamos de aplicar fuerza, él vuelve a su posición inicial, ¿sí? A su forma inicial. En un resorte podemos ver eso. Y la plasticidad no quiere decir pues que sea contrario a la elasticidad. Otra propiedad, la plasticidad, un material es plástico cuando al retirarle la fuerza continúa deformado. Entonces es lo mismo, aplicamos fuerza sobre algo, pero ya no vuelve a la forma de la posición inicial en la que estaba. El ejemplo donde lo vemos puede ser en la misma plastilina de los niños, con la que trabajan los niños. Usted colóquese una bolita de plastilina en la mano y aplíquele fuerza. Y luego deje de aplicar fuerza. La plastilina no vuelve a la bolita que teníamos. Ya queda en otra forma diferente. ¿Sí? Mientras que en un resorte, coja un resorte de una punta y cójalo de la otra punta, aplíquele fuerza, estírelo, suéltelo y él vuelve a la forma. Entonces, elasticidad y plasticidad. ¿Sí? Y la última de este grupo de las mecánicas es la resistencia mecánica. Es la propiedad que permite a un material soportar esfuerzos sin romperse. ¿Sí? De nuevo ahí los mejores materiales que pueden hacer esfuerzos y no se rompen. Podemos ver una goma, ¿sí? Las gomas tienen una característica muy peculiar que es esa, se le puede aplicar cierta fuerza y no se rompe. Se van desgastando como todas las cosas. Miremos las llantas de los carros, ¿sí? ¿Cuánta fuerza se le aplica a esas llantas en cuestión de peso, en cuestión de fricción? Y las llantas no se rompen, ellas se desgastan por el uso, pero miren